Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de No eres tú, son tus hormonas, el podcast. El día de hoy vamos a hablar de un tema que estaba esperando grabarlo con el doctor que les voy a presentar en este momento. Es mi doctor, ha sido el doctor, yo creo que de toda la familia. La verdad es que lo admiro mucho y sobre todo estamos aquí porque me interesa muchísimo este tema, que llegue a mucha gente para que puedan entender el concepto de lo que realmente es una cirugía bariátrica. Así que les quiero presentar al doctor Enrique Luque, que ahorita se va a presentar porque tiene un gran currículum, pero pues estoy muy emocionada de tenerte el día de hoy aquí en este episodio con este tema que sé que es de gran interés en muchísima gente, porque como estuvimos platicando hace un ratito, es una cirugía que yo creo que de cierta forma le ha devuelto la vida a mucha gente. Así que quiero que te presentes para que te conozcan. Bien, pues buenas noches. Antes que nada, gracias por la oportunidad de poder transmitir estas ideas en esta serie ya de un año, ¿no?, que lleva el podcast y muy interesante, muy exitoso. Pues yo básicamente de currículum, de formación, médico por el TEC de Monterrey, fui de las primeras generaciones, la quinta. Después de eso hice mi servicio en nutrición, en el área de cirugía experimental. De ahí pasé a hacer mi especialidad en cirugía general y digestiva en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. De ahí me fui a hacer un posgrado a la Clínica Mayo, también en cirugía digestiva y algo de la cirugía bariátrica de esa época. Y posteriormente hice cursos también de cirugía metabólica, tanto en España como en Brasil y otros sitios. Básicamente esa ha sido mi formación. Mi práctica la hice en este país de manera mixta. Acabo de salir jubilado, pensionado del Centro Médico Nacional después de casi 31 años. Wow. Ahí pudimos formar varias especialidades, una clínica multidisciplinaria para el manejo de la obesidad, que fue y es muy exitosa por el número de pacientes que podemos tener en este país para todo esto. Esa fue mi práctica, digamos, pública por muchos años, y mi práctica privada la he desarrollado en el Hospital ABC desde hace también muchos años. Entonces, he podido tener esa experiencia de tener la parte mixta de la medicina pública y privada, que creo que es bastante interesante en ese aspecto. Es bastante interesante y bueno, sí son bastantes años. Sí, bueno, debo decir que para el tema de la medicina pública nos cuentan los años de la especialidad, entonces bueno, ahí va una parte, ¿no? Oye, y hablando ya un poquito más, adentrándonos a todo el tema de cirugía bariátrica, México es un gran país con síndrome metabólico. Correcto. O sea, no sé, hasta ahorita creo que el último censo que hicieron, sacando estadísticas, no me acuerdo si fue en el 2021, 2022, decían que aproximadamente más del 70% de la población mexicana ya contaba con un trastorno metabólico y que alrededor de 12.4 millones de personas en México tienen diabetes tipo 2. Correcto. ¿Qué tanto es el porcentaje de pacientes con algún síndrome metabólico relacionado a la cirugía bariátrica ves? Bueno, aquí retomando el tema de la incidencia, México ya desde hace algunos años es de manera proporcional es el país número 1 tanto en adultos como en adolescentes y niños con sobrepeso y obesidad. O sea, si uno suma todo, proporcionalmente somos número 1. Estados Unidos tiene más pacientes obesos, pero porque son más habitantes, y sí debo decir que en Estados Unidos la obesidad tiende a ser mayor en cuanto a
el índice de masa corporal y las complicaciones, etcétera. Son pacientes muy, muy grandes. Pero México proporcionalmente es número 1, tanto en adultos como en adolescentes. Luego se nos viene también mucho el problema de los genes, y en México hay mucho gen para el síndrome metabólico, en especial para la diabetes. Entonces, sí, el número de casos es impresionante. Lamentablemente, por diversas razones, lo que nos llega a nosotros es nada más la punta del iceberg. Y ahí puedes contar 1000 razones. Una puede ser el acceso a los servicios, tanto públicos como privados, el costo que puede haber de una cirugía en el medio privado, la desinformación que hay también, es decir, mucha gente no accede porque no sabe, no hay suficiente difusión sobre todo esto. Pero la realidad es que el número de pacientes que atendemos, sumados todos los cirujanos de este país, frente a la cantidad de pacientes que hay, es nada. Entonces medios como estos obviamente ayudan mucho, o deberían ayudar mucho a que podamos o los pacientes puedan acceder más a este tipo de tratamientos. ¿Qué tantos mitos hay acerca de la cirugía bariátrica? Pues muchísimos. Así de los que pudiera ahorita acordarme o tomar en consideración, mucha gente le dice, las familias o los amigos de un paciente que se va a operar, les dice mucho que están tomando el camino fácil, que deberían de hacer más intentos de manera conservadora, o sea, lo que es dietas, ejercicio, etcétera. Cuando estos pacientes muchas veces llevan años haciéndolo. Entonces, ese sin duda es uno de los mitos. La otra es que por eso mismo algunos pacientes acceden o lo toman como la última oportunidad, digamos, cuando realmente podría ser desde el inicio, preventivo, digamos, antes de que se empiecen a complicar todas las cosas. Esto sobre todo porque sabemos, y así está definido, que la obesidad es una enfermedad. O sea, cuando no conceptualicemos, desde que no conceptualizamos que la obesidad es una enfermedad, tiene todas las características para que se le llame así, y además tiene apellidos, es una enfermedad crónica, es una enfermedad progresiva, es decir, no se va poniendo mejor con los años, sino va empeorando, y es una enfermedad multifactorial, en donde hay muchísimos factores que inciden para que este problema el paciente lo vaya teniendo. Así, de manera resumida, hay genes totalmente establecidos que te pueden llevar a esto. Hay hormonas y fuera de tiroides, que yo sé que aquí mucho el tema es tiroides. Aquí estamos hablando de muchas otras hormonas que están disreguladas y que hacen que el paciente caiga en estos problemas. Y el concepto como muy amplio de lo que es el metabolismo, en donde sin duda entran las hormonas que mencionaba, pero también entra la manera en que cada persona absorbe los nutrientes. O sea, esto varía de gente a gente, y hay gente que casi con ver el bolillo ya está engordando. Entonces, y hay gente que no, hay gente que puede comer y comer y comer y comer y no pasa nada, están delgaditos. Entonces, todos estos factores, todas estas cosas hacen de la obesidad que sea una enfermedad, para lo cual hay un tratamiento. Un tratamiento que ha demostrado a través de los años y que además se ha ido como perfeccionando, y un tratamiento que a través de los años ha demostrado su eficacia no solo en bajar de peso a los pacientes de manera sustancial y duradera, sino también en mejorarles todo el aspecto metabólico y todas las comorbilidades, que son todas estas enfermedades relacionadas a la obesidad. También en eso hay un impacto muy, muy claro de la cirugía bariátrica, que yo le pondría bariátrica-metabólica,
porque al final eso es un tema metabólico. ¿Cómo las clasificamos? Bueno, los procedimientos, lo primero es, la primera gran división es que son la parte restrictiva de la operación y la otra es la parte hipoabsortiva, que por algún tiempo se le llamó malabsortiva. Ese concepto o ese término, el consenso mundial actual es no hablarlo así, porque no se produce una malabsorción, no quieres que malabsorban los pacientes, ahora le llamamos hipoabsortivo, es decir, que absorben menos, eso es. Entonces, la primera división es la parte restrictiva de la operación y la parte hipoabsortiva. Hay procedimientos que son puramente restrictivos, es decir, que no tocan nada del intestino delgado en donde se va a crear la hipoabsorción. Entonces, todos los procedimientos que son puramente restrictivos van a trabajar sobre el estómago, que es el almacén para la comida. Una de las funciones, entre otras, del estómago es almacenar comida. Entonces, el concepto en la parte restrictiva es hacer que este almacén sea más pequeño, que el paciente se sacíe más pronto y coma menos, y con eso baje de peso. Ahí podemos ir hoy en día desde métodos que son menos invasivos, como puede ser el balón intragástrico, que se ponen de manera endoscópica, están temporalmente ahí y causan que el paciente se sacíe más pronto y coma menos. Por ahí tuvimos la banda gástrica, que ahorita ya está prácticamente abandonada por las complicaciones y por los malos resultados que tuvo, pero también era un procedimiento que era puramente restrictivo. Sin duda la manga gástrica, que sigue siendo un procedimiento muy popular por varias razones, pero es un procedimiento que es puramente restrictivo, en donde el estómago, lo que se hace es una gastrectomía de manera tubular, como una manga, por eso se le llama manga gástrica, y solo va dedicada a la parte restrictiva. Esas son recientemente el Variclip, también es un procedimiento que es puramente restrictivo. Básicamente lo que es sin hacer el corte que se hace en la manga y sin quitar parte del estómago, se pone un clip gigante, se hace de manera laparoscópica, pero también es puramente restrictiva. Y es reversible. Que también lo era la banda gástrica. O sea, ese es un tema que a veces a los pacientes les llama la atención, el que sea reversible el procedimiento que se está haciendo. Yo la verdad es que tengo un poquito un sesgo en contra de eso, porque si realmente necesitas la operación, la necesitas de por vida. O sea, no es algo que quieras que sea reversible. Así se comercializó mucho el tema de la banda y ahora el tema del Variclip. Ya hay también una manga gástrica endoscópica, es decir, sin hacer la operación, sino suturando por dentro, pero obviamente se necesitan mucho más estudios para saber a dónde va ese tipo de procedimientos. Todos esos son los restrictivos. Y luego vienen de este lado los procedimientos mixtos, donde siempre va a haber algún componente restrictivo, pero se le va a tratar de dar más importancia al tema hipoabsortivo. O sea, ahí sí se va a tocar el intestino y hay muchísimas variantes hoy en día de todos los procedimientos que se pueden hacer. Unos que tienden a ser más metabólicos que otros. Y bueno, básicamente esa es la gran diferencia o la clasificación de este tipo de procedimientos. Ahora, dentro del bypass hay otras clasificaciones también. Sin duda. El bypass gástrico tradicional, la Y de Rux, así se le llama, es un procedimiento que tiene muchísimos años, en donde se le da más importancia al tema restrictivo. Se hace un reservorio gástrico, o sea, lo que queda de reservorio es un botoncito de estómago, y la unión que se hace con el intestino, le llamamos en medicina anastomosis, también se hace muy pequeña, de 1.2 centímetros, en pro de esa restricción que se busca. Luego en la parte hipoabsortiva, lo que se hace es un
un asa biliopancreática, que es la que va a llevar los jugos digestivos, de 60 centímetros de manera estándar, y una asa alimentaria, que es la que se une al pequeño estómago, de 1 metro, 1,5 metros máximo. Esa asa alimentaria va a conducir alimento sin los jugos digestivos, porque esos se van a unir acá abajo. Por eso hace una especie de Y. Se contabiliza este metro, 1,5 metros como algo que no absorbe en teoría, aunque se ha visto, se ha demostrado que sí absorbe sobre todo azúcares simples, carbohidratos simples. Entonces al final la parte hipoabsortiva puede ser que no sea tanta. De manera rutinaria en este tipo de bypass no se cuenta todo el intestino delgado, que es el que absorbe los nutrientes. Entonces, si no sabes cuánto tiene en total ese paciente de intestino delgado, no vas a saber cuánto le estás dejando para absorción. Y aquí cabe hacer notar que el metraje, digamos, de intestino delgado promedio en el ser humano oscila entre los 5, máximo 6 metros. Es como el promedio, digamos, 5,5 metros. Sin embargo, ha habido estudios desde finales de los 1900, primero obviamente en autopsias, pero luego ya también en cirugías, primero abiertas y ahora laparoscópicas, en donde se ha medido el intestino delgado del ser humano. Y los rangos oscilan desde un poco menos de 3 metros hasta 12 metros. Wow. Entonces es demasiado la variabilidad que puede haber. Sí debo decir que casi todos caen entre el 5 y 6, pero puedes tener pacientes que estén en rangos de 8 metros, 10 metros, tras lo cual si tú haces un bypass en Y de Rux tradicional y puenteas solo 60 centímetros, 1,5 metros, te va a quedar más de 6 metros. Y eso puede llevar a lo que se ha visto, porque en los estudios serios de largo plazo se ha visto que el bypass gástrico en Y de Rux puede contabilizar reganancias de peso sustanciales en 3 o 4 de cada 10 pacientes que fueron seguidos a 10 o 15 años. Y la razón, creo yo, es más porque no hubo suficiente hipoabsorción en ese paciente. Aquí cabe también mencionar el aspecto de que esta restricción que se perseguía inicial con un estómago muy pequeñito y una unión un diámetro muy corto, a través de los años esa unión se va abriendo, va haciendo que la anastomosis sea más amplia. El pouch gástrico, el reservorio gástrico, muchas veces no crece, porque si está bien hecho no crece, pero el intestino que está recibiendo el alimento todos los días se empieza a ser más amplio, y al final uno ve a los pacientes con un bypass en Y de Rux comer después de 2 años, y las cantidades que comen ya no implican una restricción importante, o sea, los ves comiendo cantidades normales. Entonces, si no hubo una hipoabsorción suficiente, esos pacientes tienden a reganar el peso. ¿Dónde entra la parte metabólica en esta cirugía? Bueno, aquí nada más quisiera tomar un poco el tema, porque yo en lo personal he pasado por la Y de Rux y otras operaciones, pero he estado haciendo desde hace varios años, desde el 2009, un bypass gástrico que se llama bypass gástrico de una anastomosis, que tiene muchas diferencias sin duda con el bypass en Y de Rux, y una de ellas, de hecho la operación inicia contando todo el intestino. Esto lo hacemos de manera rutinaria. Y entonces, pues hemos podido corroborar esto, la variabilidad de la longitud, y además eso nos ha permitido hacer lo que yo llamo como una operación a la medida de cada paciente. Entonces, dependiendo de varios factores de los pacientes, como puede ser el exceso de peso que tenga, la edad, el componente metabólico que tenga el paciente, puedes tú, basado en la longitud total que tiene de intestino ese paciente, definir cuánto es lo que quieres puentear.
No es lo mismo operar a un paciente que tiene 10, 15 kilos de exceso de peso, que muchos preguntarían, oye, pero ¿cómo un paciente con 15 kilos de exceso de peso va a ser candidato a cirugía? La respuesta es, si ese paciente es diabético, es un muy buen candidato a una cirugía como estas. Ese no va a ser lo mismo que un paciente que tiene 120 kilos de exceso de peso, que los tenemos. O sea, gente que pesa más de 200 kilos Wow. y que debería pesar máximo 80, bueno, pues no puedes contabilizar igual a un paciente como este metabólico puro, que es el de 10, 15 kilos de exceso y diabético, a uno que tiene 120 kilos de exceso de peso. También tomamos mucho en cuenta la edad. Sí. El intestino delgado, igual que todo el cuerpo humano, va envejeciendo. Sí. Entonces, la capacidad de adaptabilidad del intestino no es la misma en un paciente, en una persona de 20 años, que en alguien de 70. Entonces, mientras más joven el paciente, contabilizamos para hacer un puenteo más amplio, porque esa persona, un paciente de 20 años, pues podrá tener quizás 70 años de esperanza de vida y va a estar toda la vida con esa sombra que es la enfermedad obesidad, que ya decíamos crónica, progresiva, y lo va a estar acechando todo el tiempo. Sí. Una persona de 70, 75 años, que también hemos operado, 75 años, si el paciente está en un buen estado funcional, es un buen candidato. Sí. Bueno, a esa persona no le interesa quedar en su peso ideal. Lo que quiere es perder esos, de los 40 kilos o 50 que tenga de exceso de peso, perder 30 o 35, con los cuales se va a poder levantar de la silla de ruedas, etc. Entonces, y además, si uno es muy agresivo en la hipoabsorción en un paciente de mayor edad, podemos entrar ya más en problemas de déficits nutricionales, etcétera, porque no va a adaptar igual ese intestino. Entonces, sí, nada más platicar también de esta diferencia importante entre el bypass tradicional, el Y de Rux, y esto que hemos estado haciendo, que es el bypass gástrico de una anastomosis. Y aquí es, o sea, por ejemplo, cuando nos hablas de una hipoabsorción, porque sé que me lo van a preguntar, ¿a qué nos referimos un poco más? Bueno, todo, o sea, ahí sí es uno de los asuntos, el que el paciente no tenga todo el intestino para absorber lleva a ciertas manifestaciones, sin duda. La hipoabsorción se manifiesta, pero yo, como siempre les digo, sin hipoabsorción no hay pérdida. No hay éxito. O sea, es muy difícil que sin que haya hipoabsorción pueda uno hablar de pérdidas sustanciales y duraderas de peso, además de los cambios metabólicos, de los cuales podríamos hablar también en un momento. Pero bueno, existe el asunto de, en la primera porción del intestino, que es la que puenteamos, hay cosas que se absorben selectivamente. Sí. Por ejemplo, uno de ellos clarísimo es el hierro. Sí. Entonces, uno de las complicaciones o efectos secundarios que puede llegar a haber, sin duda, es la anemia por falta de hierro. Hay que suplementar a los pacientes con hierro. Mucho más si son mujeres premenopáusicas que tienen menstruaciones, etcétera, es más alta la incidencia de anemias ferropénicas. Y así hay otros componentes que se pueden malabsorber o hipoabsorber. Y sin embargo, lo que es importantísimo en estos pacientes, que eso es yo lo que siempre les digo en las consultas, el compromiso de ellos para nosotros, claro. Así como nosotros tenemos para ellos compromisos serios, de allá para acá también los hay, y uno de ellos es el seguimiento. Sí. Entonces, tenemos programas de seguimiento continuos, cada grupo lo hace diferente, hay cirujanos que prefieren que el equipo multidisciplinario lo haga. Yo soy más de que me gusta yo dar el seguimiento de manera personal y apoyarme con el equipo multidisciplinario. Pero lo que sí es un hecho es que tienen que tener periódicamente un seguimiento tanto clínico como bioquímico, es decir, sí.
tenemos que estarle haciendo laboratorios, los hacemos normalmente a los 3, a los 6, a los 9, a los 12, a los 18, a los 24 meses. Después de 2 años, si el paciente está bien, es una vez al año. Es como ir al dentista, Claro. pero hay que ir. Y es impresionante porque esto es mundial, esto no es México. El seguimiento a largo plazo en los pacientes es difícil. Tener en una publicación, que también es algo que nos gusta hacer, publicar, pero tener en una publicación el 50% de tus pacientes captados después de 5 años es buenísimo. Y eso te habla de que no hay a veces mucho compromiso del paciente para mantener, hay que estarlos buscando, etcétera. Entonces, ¿cómo puede uno disminuir la posibilidad o la incidencia de déficits nutricionales que puede conllevar la hipoabsorción de estos procedimientos con un seguimiento estricto? El otro compromiso es la suplementación, es decir, se necesita que los pacientes estén suplementando con una serie de cosas. La más importante para nosotros es la proteína, porque todos los demás déficits, la anemia, las vitaminas, etcétera, las podemos corregir relativamente pronto. Pero la baja en la proteína, la hipoalbuminemia, eso se llama desnutrición. Y entonces ahí, aunque tarda muchísimo en llegar, bueno, lo mismo tarda en que la podamos reponer. Y son pacientes que a veces incluso hay que hospitalizar, etcétera. Entonces, para evitar todo eso, casi yo te podría decir que si uno cumple con todas las pautas, es excepcional y casi imposible que pueda uno caer en este tipo de déficits. No, y yo creo que sobre todo al final, es un seguimiento de una muy buena cirugía que a mucha gente, yo sí he tenido casos de pacientes, bueno, incluso pacientes contigo que se han operado, y creo que como tú lo dices, el éxito, 1 es el seguimiento, 2 el compromiso del paciente, y los pacientes quedan felices, o sea, porque lo vemos muy mal, lo vemos como híjole, ya tomé esta última opción o demás, pero creo que al final es una puerta donde, te digo, muchos pacientes lo refieren como pues fue como que mi parteaguas a volver a nacer. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero entonces nos vemos en el siguiente episodio la próxima semana. Bye.